Como hemos presentado en el bloque anterior, una de las funciones importantes de un secretario es la de registrar. En una iglesia suceden tantos eventos que a menos que uno registre, seguramente eso se perderá en el tiempo. Por eso, en este bloque, trabajaremos juntos en dónde registrar cada evento que sucede en la iglesia. Para esto contamos con la presencia de Giselle, a quien le damos la bienvenida y te agradecemos también por compartir este momento con nosotros. Gracias por la oportunidad de poder estar aquí e interactuar con los secretarios de la iglesia, ¿no es cierto? Pastor, ¿cuáles son los libros o los cuadernos donde registramos cada una de las actividades de nuestra iglesia o registramos nuestro trabajo, ¿no es cierto? Primero tenemos el libro de eventos, el libro de registro de casamientos, el libro de miembros y el libro de actas. Cuando hablamos de libro, en este caso, nos referimos a un simple cuaderno, a un simple cuaderno donde cada uno tendrá la posibilidad de registrar allí los diferentes acontecimientos que la iglesia va viviendo, desde un bautismo, desde un campamento, una Santa Cena. ¿Cómo sería el formato, Gise, del registrar en el libro de eventos? ¿Qué formato seguir? Podría ser un formato muy similar al libro de actas. Vamos a hablar un poquito más adelante respecto al libro de actas, pero quizás un título que resuma qué evento era, ¿no? Una Santa Cena, fecha en la cual fue realizado y abajo algo breve. No es necesario escribir un testamento, pero algo breve que resuma qué fue la actividad, cuántas personas asistieron, quién fue el orador de esta reunión, ¿no es cierto? Quizás podemos incluso hacer que firme el pastor que ofició el evento que tuvimos, ¿no es cierto? Algo breve que pueda resumir. Hay casos de gente que incluso incluye alguna foto de la actividad que se llevó a cabo. Esto es muy interesante para que a medida que pasan los años, más allá de que podamos ir olvidándonos de a poco cómo surgió nuestra iglesia, las actividades que realizamos, esto queda registrado en la historia de nuestra iglesia, pastor. ¿Sí? El próximo libro que les íbamos a presentar es el libro de registro de casamientos, que en realidad el registro de un casamiento es un evento también de nuestra iglesia. Es por esto que muchas veces recomendamos al secretario de iglesia que utilice el mismo cuaderno en el cual se registran los eventos que registra un casamiento. Suele ser muy bonito que en un casamiento los novios puedan firmar el libro de casamientos y esto queda testamentado dentro de los libros de la iglesia. Allí en pantalla ustedes van a ver un ejemplo de lo que podemos redactar en ocasión de un casamiento. Lo importante es con anterioridad dejar bien preparado cada detalle escrito para que no haya peligro de errores en el momento del casamiento. Allí ustedes ven en la pantalla celebración del matrimonio, el texto de lo que se puede escribir y el espacio para que puedan firmar los novios, ¿sí? Pastor, hasta aquí estuvimos trabajando en la Secretaría de Iglesia con este material, el libro de registro de miembros de la iglesia, o si no, con las fichas o fichero, donde íbamos colocando en un fichero cada una de las fichas de los miembros. Esto era un material muy práctico con el cual trabajábamos, donde ustedes también van a ver en pantalla el detalle más cercano de lo que figura allí, donde se registraba el miembro, se registraba el domicilio, fecha de nacimiento, cómo fue su ingreso por bautismo, rebautismo, profesión de fe, y en el caso de que el miembro hubiera ido a otra iglesia, se registraba también el traslado. Lo que hoy venimos a presentarles a ustedes es la posibilidad de trabajar esto de manera digital, sistematizada, ¿sí? Así que, pero vamos a dejarlo para un poco más adelante para poder hablarles más en detalle, pero por lo menos les adelantamos el desafío. En la vida práctica de un secretario de iglesia, este libro de registros es un libro que debe ser muy usado por el secretario, que no es solo de registro para la iglesia local, para tu iglesia, sino también es una herramienta importantísima para la asociación, ¿verdad? Quería que nos cuente un poquito cuál sería el consejo
con relación a cada cuánto llenar estos registros, cada cuánto el secretario debiera controlar. En realidad, pastor, el libro de registro de miembros de nuestra iglesia es el respaldo de la lista de miembros que la asociación tiene. Es decir, si en la lista de miembros del secretario hay un miembro que no está figurando en la asociación, nosotros necesitamos corregir, porque la lista que realmente vale es la que usted, secretario, está llevando en la iglesia. Es por esto que trimestralmente, como tarde, debiéramos estar revisando nuestras listas y enviando a la asociación el informe de los movimientos que hubieron. No podemos dejar para informar esto en una última instancia, a fin de año, porque es muy probable que algún nombre quede sin registrar. Por esto también los pastores, siempre que hay un bautismo, mensualmente están enviando a la iglesia las fichas bautismales con toda la información para que cada mes usted, secretario, pueda tener acceso a una lista actualizada con la información de los miembros de su iglesia. Recuerden, una vez por trimestre, en el primer trimestre, enero, febrero, marzo, antes del 5 de abril, esta información debería estar en la asociación para que podamos ingresarla con tiempo y tener todas las listas actualizadas. ¿Sí? Hablando de fechas, ¿no es cierto? Siempre el día 5 del mes siguiente de terminado el trimestre, esta información debería estar en la asociación. Sabemos que muchas veces tenemos muchas actividades y esto es difícil, pero les pedimos de corazón que podamos hacer un esfuerzo adicional para tener esto al día, ¿no es cierto? Pastor, hablamos del libro de actas. Vamos al cuarto libro. El cuarto libro. Bien, una de las preguntas más comunes que nos surgen en cuanto al libro de actas es, yo como secretario, ¿qué hago si se me terminó el libro de actas? Llegué a la última página, a la última línea, ya no tengo más espacio para redactar otro acta. ¿Qué hago? El libro de actas es un libro que fácilmente se lo puede adquirir en alguna librería, es un libro de actas, se llama, y es un libro que contiene las páginas numeradas, lo que hace del libro un documento legal. Es por esto que es tan importante resguardarlo y protegerlo para que pueda mantenerse a lo largo de los años, ¿sí? Cuando se me termina el libro, este libro que yo compré nuevito en la librería lo envío a la asociación y la asociación redacta el término de apertura, lo hace firmar por el secretario de la asociación, en este caso el pastor Elvio Silvero, lo sella y a partir de ese manual ustedes cuando lo reciben pueden continuar escribiendo las actas subsiguientes, ¿sí? Esto en cuanto al término de apertura. Ese libro que se cerró, que se terminó, ¿qué hago? ¿Es importante que lo guarde? Si se me pierde, ¿es lo mismo? Es fundamental, pastor, que podamos guardar este libro. Este libro, además de contener la historia de nuestra iglesia, contiene los acuerdos y decisiones que nuestra iglesia ha tomado y que respaldan que todo lo que se ha hecho no se ha hecho por decisión de un miembro, sino por la decisión de una junta, por la decisión de una asamblea de iglesia. Por eso, independientemente de los años que sucedan, este libro debe ser guardado. Muchas veces recomendamos incluso que pueda crearse un espacio en la iglesia donde se pueda archivar este material. Muchas veces una iglesia de muchos años contiene muchos libros, entonces sería interesante que podamos tener un lugar donde guardarlo de manera más segura y más a largo plazo, ¿no es cierto? Que en la casa de cada secretario, que por allí no siempre tenemos lugar donde ponerlo, ¿no es cierto? Es un consejo que podemos ir aplicándolo y pensando para poder adaptarlo a la realidad de cada iglesia, ¿no es cierto? ¿Hay algún formato que uno debe seguir, que el secretario tiene que seguir, o ese libro se llena como a cada uno le parece? No, hay un formato que seguir y en realidad es un formato que incluso si ustedes buscan en internet cómo redactar un acta encontrarán cosas muy similares a lo que les vamos a estar hablando ahora, ¿sí? En pantalla ustedes van a ver algunos ejemplos de cómo redactar. El acta puede ser escrita también en la computadora, pastor, ¿no es cierto? No es necesariamente en el libro de actas que les hemos presentado aquí, sino también en la computadora puede ser presentado. Si es hecho en la computadora, es necesario que cada una de las hojas
sea rubricada por el pastor y el secretario, ¿sí? Adelante y atrás. Bien, ¿cómo es el formato, pastor, del acta? Primero tenemos un encabezamiento. Acta de la Junta Directiva de la Iglesia Adventista de la iglesia que corresponda. Más abajo, realizada, en qué lugar fue realizado, en qué fecha, y luego más abajo figuran los miembros presentes en la Junta Directiva. En los miembros presentes figurará el presidente, el secretario y el tesorero en primer lugar. El presidente, quizás alguno podrá preguntarse, ¿y quién es el presidente de la Junta? ¿No es cierto, pastor? ¿Quién es el presidente? Bueno, es una pregunta importante que es bueno que lo aclaremos. El presidente de la Junta Directiva de la Iglesia local es idealmente el pastor. Es decir, el manual de iglesia nos indica lo siguiente: todas las juntas de la iglesia debiera estar presidida por el pastor local, y en caso que el pastor local no pudiera estar por X motivo, entonces el pastor tiene la facultad de solicitarle a uno de los ancianos que pueda entonces llevar adelante la reunión. Pero el presidente de una junta es quien tiene la función de coordinar esa junta puntual. Insistimos, es el pastor el responsable principal en esto. En caso de su ausencia, entonces él puede delegar a un anciano. Perfecto. Entonces, allí en los miembros presentes colocamos primero el que preside la Junta, el secretario, el tesorero y a continuación los demás miembros presentes en orden alfabético según el apellido, ¿sí? A continuación colocamos quién presentó el devocional, quién hizo la primera oración y si tuviéramos invitados a nuestra Junta. Aquí un punto importante a tener en cuenta. Cuando tenemos invitados a la Junta Directiva de la Iglesia, los invitados no deben exceder a un 10% de los miembros de Junta presentes. Es decir, supongamos que tengamos 10 miembros de Junta presentes en el día de la Junta que realizamos el sábado, por ejemplo. Bien, solo vamos a poder tener un invitado a nuestra Junta en esa ocasión, ¿sí? Este invitado sí. Tiene el derecho a escuchar simplemente o también puede opinar, puede votar. Eso es algo que ¿quién determina, Giselle, que ese invitado pueda no solamente estar presente, sino también pueda aportar o votar? Excelente pregunta, pastor. En realidad, cuando tenemos invitados a nuestra Junta, ¿quién define si el invitado va a tener voz, si va a tener voto? Es la propia Junta. Entonces, el primer acuerdo de nuestro acta deberá ser de aprobar la asistencia del invitado a la Junta y designar si él tendrá voz o si tendrá voz y voto, ¿no es cierto? Ese será el primer acuerdo. Allí ustedes incluso pueden observar un ejemplo de acuerdo para el invitado con voz y voto, ¿no es cierto? Que podemos utilizarlo como modelo o innovar alguna cosa más. Pero en esencia sería básicamente esto, ¿sí? Bien, ¿cómo termina nuestro acta? Más a continuación les voy a hablar un poco más de la estructura del acuerdo. Pero ¿cómo debería terminar nuestro acta? Con el registro de quién hizo la oración final y con la firma del secretario y del presidente que presidió la junta directiva, ¿sí? En una junta normal se tratan diferentes aspectos, desde la parte misionera, evangelística de la iglesia, que según el manual de iglesia debiera ser el primer punto a dialogar en una junta, el aspecto misionero. Y a partir de allí, entonces, todas las necesidades que como iglesia se están enfrentando. Exactamente, exactamente. Vamos a ver cuál es la estructura del voto. Primero tenemos una numeración. Esto es fundamental. Cuando tenemos una correcta numeración de los acuerdos, vamos a facilitar también en un futuro la búsqueda de los acuerdos. Muchas veces sucede que registramos un acuerdo y pasado algún tiempo necesitamos averiguar qué fue lo que realmente votamos y nos cuesta encontrarlo. Si realizamos una correcta numeración, será mucho más fácil encontrarlo. La numeración sucede de esta manera. Cada año se renueva, ¿sí? Entonces, 2014, cuando comenzamos el acta de Junta Directiva en el 2014, fue, como ustedes pueden notar allí, 2014-00
1, ¿sí? Luego, en el siguiente acuerdo será 2014-002. Y cuando lleguemos a fin de año, ¿cómo va a ser? 2014, supongamos que tuvimos muchos acuerdos, 2014, 125. ¿Sí? No sé cuántos acuerdos suelen tener en las iglesias ustedes, cada uno tendrá una realidad distinta, ¿no es cierto? Y cuando comienza el 2015, nuestra primer junta directiva, el acuerdo será 2015-001 nuevamente. Es decir, se renueva todo. Se renueva. Es decir, comienza en 1 hasta que termine el año y no es una situación que vence en el mes. Es decir, no es que terminado el mes te pueden reinicio nuevo, sino es una suerte de continuidad. Exacto, continuidad anual, ¿no es cierto? Incluso con esto nos facilitará cuando necesitamos buscar un acuerdo. Era el acuerdo del año 2014, porque dice 2014-033, por ejemplo, ¿no es cierto? Nos facilita mucho en la búsqueda. Luego de la numeración tenemos un título que resume el motivo del acuerdo. Por ejemplo, ustedes ven allí invitado, voz y voto, carta de traslado, conceder, baños, reforma, distribución de libros misioneros, subvención, ¿no es cierto? Podemos tener diferentes acuerdos con un título que pueda resumir cuál es la esencia del acuerdo que estamos tomando, ¿sí? Damos una línea de espacio y luego comenzamos con la redacción del acuerdo propiamente dicho. Hay algunos acuerdos que necesitan considerandos, pastor, ¿no es cierto? Así es. Cuando necesitamos explicar quizás algún detalle de por qué tomamos esta o aquella decisión. Y luego utilizamos la palabra acordado para realmente redactar la decisión que se ha tomado. Es acordado seguido por un verbo en infinitivo: aprobar, registrar, promover y así conceder, gracias. Diferentes verbos que puedan indicarnos cuál es la decisión final que la Junta ha tomado para este punto que hemos analizado. Con este punto, con el acordado, encerramos la esencia del acuerdo, ¿no es cierto? Por eso es fundamental que en este acuerdo nunca falte la esencia de lo que hemos decidido. No poner detalles de lo que hemos dialogado, sino simplemente lo que hemos decidido como Junta. Muchas veces me surge la pregunta, antes de pasar a la agenda, ¿qué hacemos con las actas de la Asamblea Administrativa o Asamblea de Iglesia? ¿Dónde lo registramos? ¿No es cierto? Estas actas, que son generalmente para casos de exclusión o para casos de traslado, ¿no es cierto?, podemos registrarlo en el mismo libro de actas, a continuación de lo que el último acta que hemos tenido, ¿no es cierto? Por ejemplo, el sábado tuvimos una junta, registramos el acuerdo 2014-078 y entonces el sábado o en la reunión que tenemos próxima, cuando tenemos la reunión administrativa, simplemente cambiamos el encabezamiento de nuestro acta. En lugar de poner acta de la Junta Directiva de la Iglesia Adventista de la que corresponda, ¿no es cierto?, colocamos acta de la reunión administrativa de la Iglesia Adventista y la iglesia que corresponda, ¿sí? Y allí, con una numeración continuada a la anterior, escribimos. Lo que recomendamos en estos casos, pastores, es utilizar un color de virome, un color de tinta distinto, a fin de que sea más fácil a la búsqueda de estos acuerdos. Porque recuerden, todo tipo de movimiento, ya sea traslado, apostasía, paradero desconocido, la Junta de Iglesia no tiene autoridad para otorgar estos movimientos o para determinar estos movimientos. Es solamente la Iglesia con la mano alzada la que tiene autoridad para acordar este tipo de movimientos, ¿sí? La agenda, pastor. ¿Algún modelo? Porque a veces los secretarios preguntan ¿cómo es que puedo armar la agenda? Exactamente, y en realidad el correcto armado de la agenda determina si mi junta va a ser mejor, más rápida, más sencilla, y si va a ser más fácil para mí redactar el acta después. Si yo tengo una agenda, es mucho más probable que la junta se base únicamente en lo que yo determiné en la agenda. Yo no, el presidente, los ancianos en la reunión previa que hicieron con la secretaria para determinar cómo será la agenda, ¿no es cierto? En buena medida, el éxito de una junta y el éxito en la redacción de un acta está en la correcta elaboración de la agenda.
Primero, usted lo mencionó, ¿no es cierto, Pastor? La secretaria, a partir de lo que recibe de los directores de los departamentos como puntos de agenda, lo redacta, se junta con los ancianos, con el pastor del distrito y revisan la agenda. Una vez que esta fue completamente revisada, se imprime una copia para cada uno de los miembros de la Junta. Este punto, Giselle, quiero destacarlo porque es algo que quizás no es muy frecuente o no es muy practicado, el hecho de que el secretario traiga una copia para cada integrante. Y es importante esto para asegurarnos el orden de los puntos a tratar y para que cada hermano, miembro de la Junta, pueda así también hacer su agregado, su comentario, aclarar algo. Esto también te da seguridad a la hora de tomar una decisión. Exactamente. Allí en pantalla ustedes van a ver un modelo, un ejemplo de agenda de Junta Directiva. Allí aparece en el encabezamiento, en lugar de aparecer acta de la Junta Directiva, aparece agenda de la Junta Directiva de la Iglesia Adventista, a la que corresponda. Luego el lugar donde se va a realizar, la fecha en la cual se va a realizar y luego más abajo, un detalle importante, se registran quiénes son los miembros de la Junta. El total de miembros de la Junta se registran allí. ¿En qué nos facilitará esto? ¿No es cierto? Que cuando estemos en la Junta fácilmente podemos ir marcando quiénes están y luego no necesitamos estar tratando de hacer memoria quién realmente estuvo en la Junta, ¿no es cierto? Luego dejamos en blanco quién va a ser el devocional, quién tendrá la primera oración, quiénes estarán como invitados, para que en la misma Junta podamos ir registrando cada uno de los puntos. Y luego los ítems, punto número 1, 2, 3, los ítems que sean considerados y oración al final en blanco para que podamos completar. De esta manera, Giselle, hemos podido hacer un repaso de los 4 libros que un secretario debe completar para tener registrado todos los detalles y eventos que sucede en la iglesia local. Giselle, a manera de cierre, de cierre final de este aspecto, ¿hay algunas observaciones que quisieras compartir con nuestros secretarios? Sí, Pastor, la verdad que me gustaría poder dialogar con los secretarios acerca de un material que enviamos trimestralmente a las iglesias, que es el material para el informe unificado trimestral. ¿Sí? ¿Qué es lo que enviamos? Una breve carta con un saludo normalmente, el formulario de informe de secretaría, el formulario de informe trimestral de los diferentes departamentos de nuestra iglesia, también recibimos una lista de miembros y de obsequio la revista Adventist World, que tiene por objetivo simplemente que como iglesia o como secretario usted pueda tener un lindo material para leer y compartir con quien usted considere más oportuno, ¿no es cierto? Y también promocionar este material valioso que tenemos como iglesia. Bien, algunas consideraciones. Ustedes en este informe reciben el informe integrado de los departamentos. Y aquí me gustaría hacer una aclaración o un llamado al corazón, Pastor, ¿no es cierto? Sí. Este informe nosotros aquí en la asociación lo enviamos enseguida después del día 5 de terminado el trimestre, es decir, en el primer trimestre sería el 5 de abril. Nosotros estamos enviando a la división iglesia por iglesia el informe que ustedes han completado. Si alguna iglesia no nos envía la información de lo que ha realizado, sea poco o sea mucho, el informe de la iglesia permanece con cero. Con cero, incompleto. Es como si no hubieran hecho nada, cuando en realidad estamos seguros de que ustedes han realizado muchas de las actividades que aquí aparecen consignadas. Por eso les agradeceríamos si pudiéramos hacer, sé que muchos de ustedes ya lo hacen, trimestralmente enviar este informe para que podamos también evaluar las actividades que como asociación estamos llevando a cabo. Otra información importante, ustedes han notado hace ya algunos trimestres que el informe de secretaría ha tenido un cambio. Antes, en el informe figuraba solamente la fecha en la cual se realizaba el movimiento de un miembro, ya sea por transferencia, ya sea por bautismo, rebautismo, por apostasía, paradero desconocido. Aparecía solamente la fecha a completar. Ahora, cuando debemos cargar esta información en el sistema de secretaría,
el sistema nos pide que podamos colocar no solamente la fecha en la cual esta decisión fue tomada, sino también el número de voto. Sin estas dos informaciones no podemos cargar el movimiento que ha sido informado. Por eso es tan importante que el informe sea completado en su totalidad, ¿no es cierto? En algunos casos volvemos a enviarles pidiendo esta información, pero sería mucho más fácil si de una pudiéramos tenerlo completo. Poder tratar de juntar la información y mandarla. Tantas cosas lindas se hacen en la iglesia y a veces no podemos contarla, informarla simplemente porque no lo recibimos. Los informes no llegan de la manera ideal como para poder a su vez informar a la iglesia en su nivel superior, en la Unión Argentina, la División Sudamericana. Por eso animamos, apreciado secretario, a que le puedas dar mucha, pero mucha importancia a este aspecto que Giselle acaba de compartir. Muchas gracias, Giselle, por la información compartida con los secretarios, y nosotros entonces nos vamos preparando para en el próximo bloque poder recibir las orientaciones del programa de revisión permanente del registro de miembros de las iglesias.